Para mí darles la bienvenida en este conversatorio que la verdad pues vamos a tener un invitado de lujo. De verdad, el otro día yo comentaba que pedimos que hayan más referentes libertarios en México, más voces que transmitan las ideas de la libertad, y miren que tenemos a una de estas voces y gran referente de las ideas de la libertad. Miren, para que se vayan dando una idea de quién es nuestro invitado de la noche, les voy a platicar un poco. Él tiene estudios en Economía y Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, abogado de la Escuela Libre de Derecho y Estudios de Administración Pública en la Universidad de New York. Cursó la especialidad de Finanzas Públicas, maestría y doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctorado honoris causa de Ciencias Sociales de la Universidad de Francisco Marroquín, Guatemala. Profesor titular de Oposición de Teoría Económica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor titular de Economía Política de la Escuela Libre de Derecho, profesor honorario de la Universidad Francisco Marroquín, editorialista sobre temas económicos y financieros en varios periódicos y revistas de México, Centro y Sudamérica por 4 décadas, comentarista de radio y televisión, autor de 41 libros en temas económicos, históricos y políticos. Los más recientes, Los ricos del gobierno, políticas económicas y desigualdad y distribución de la riqueza, y hoy nos presenta también el lanzamiento de su más reciente libro, que es el que vamos a comentar. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de 2000 a 2003, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de 2003 a 2006 y presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de 2006 a 2012. Actualmente es director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa AC. Dios mío, como verán, este representante de las ideas de la libertad es realmente un honor, es una persona con amplios conocimientos al respecto, y pues para mí es un gusto tenerlo aquí. Y pues también de la mano nos va a estar acompañando con esta entrevista mi compañero Ángel Herrera. Él es parte del Partido Libertario de MX también. Él es objetivista y también ya se dio el chance de leer el libro, ¿verdad? Ángel, antes de darle la palabra al doctor Luis Pasos, que nos acompaña esta noche, me gustaría que nos hablaras un poco de qué trata este libro. Claro que sí, Majo, con todo gusto. Doctor, quiero agradecerle su presencia, es un honor tenerlo aquí. Como dijo Majo, claramente usted es uno de los grandes referentes de la libertad en México. Yo diría que el que tiene más libros y al cual le prestamos muchísima atención. Este libro que usted publica esta vez, que ya tuve la oportunidad de darle una leída por Amazon, usted publica el libro llamado Fracaso de la Socialdemocrática, en donde cuestiona que ningún país del mundo bautizado como socialista, comunista o socialdemócrata ha elevado el nivel de vida de la población. En esto yo veo que usted señala que hay muchas y peculiares coincidencias en estos países que toman o se llaman socialistas, ¿sí? Y en todos estos el común denominador es el fracaso. El caso más emblemático que usted menciona en el libro es Cuba. Cito: el socialismo bajo la cara del comunismo ha llevado al que era uno de los países más ricos de América Latina, de donde venían los libros para las escuelas en México, y eso antes de los años 50, ahora es uno de los países con mayor pobreza en América Latina, podríamos decir que el más, y donde se ha migrado, o donde han migrado más de 1.6 millones de personas, de acuerdo con los datos que usted saca en el libro de la ONU. Con los ejemplos del fracaso a lo largo de la historia, ya muy poca gente cree en el comunismo, en el nacionalsocialismo, en el fascismo, pero ahora ha surgido el nuevo término denominado
socialdemocracia suena muy bonito, y eso es en referencia al libro. Este nuevo concepto usted lo atribuye a un grupo o un gobierno socialista de izquierda que llega por medio del voto al poder. Y aunque sus defensores creen que es una elección y que esto es democracia, ignoran que solamente se trata de un instrumento para solamente acceder al poder. Esto nos presenta uno de los grandes mitos que frecuentemente se da en los temas de conversación entre libertarios, entre los jóvenes que están tratando de entender esta dinámica de la democracia y de la libre participación en el gobierno. Tienen la idea equívoca de que Dinamarca, Noruega, Suecia son países que han utilizado el socialismo para tener éxito, argumento que obviamente se cae con la investigación que usted claramente nos presenta en su libro. Estas naciones, mientras tuvieron una gran intervención del Estado, con altos impuestos al gobierno como la distribución de la riqueza, estuvieron mal. Lo que provocó que millones de ciudadanos migraran a Estados Unidos y a otros territorios. Sin embargo, hacen la corrección y ahora se han convertido en economías abiertas y con mercado libre. Con este pequeño introducción, más bien con esta pequeña introducción, doctor, me gustaría que nos comentara cómo nace la idea de publicar este libro. ¿Por qué enfocarse en lo que ahora están haciendo estos grupos socialistas llamando la socialdemocracia? ¿Qué lo lleva a esto? Bueno, primero, muchas gracias, Ángel, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Y efectivamente, he escrito varios libros, algunos no mis enemigos, pero los que me critican, dicen que yo he escrito más libros de los que he leído. Y pues, si eso dicen ellos, pues a mí me da risa, pero yo me considero fundamentalmente un profesor. Esa es mi vocación, enseñar, transmitir conocimientos. Tengo más de 45 años de dar clases en la Libre de Derecho, también en la Nacional. O sea, yo no vengo de escuelas fifí, como diría mi amigo Andrés Manuel López Obrador. Yo soy de clase media y puedo decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador también es de clase media. A quien, aunque a ustedes no les guste, lo que voy a decir, le tengo estimación desde niño, porque nos conocemos desde niño. Entonces, es un hombre que en la época que yo lo conocí, bueno, de niños, jugábamos a las canicas, ya después de joven platiqué con él, no me hizo caso, a él lo envenenaron en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es triste decirlo porque también, por ejemplo, el presidente cuando yo me recibí fue Rubén Salazar Mayén, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, pero desgraciadamente hay muchos que han sido envenenados. Cuando digo envenenados, digo intelectualmente. Nuestro presidente, en gran parte le ha pasado eso. No era, cuando yo lo conocí, tan radical, pero ahora, pues, los que le rodean son gente que le llamaremos de izquierda. Y de ahí nos pasamos precisamente a los términos. Hay quienes hablan de economía de derecha, de economía de izquierda, de economía para los países desarrollados y subdesarrollados. No, hay una sola economía en todo el mundo. Hay dos economías, la que disminuye la pobreza, la que disminuye, podemos decir que es el principal problema, y la que no sirve para nada. ¿Desde dónde podemos podemos dejar claro el error de muchos, gente buena? Voy a decir gente tan buena como el Papa Francisco I, a quien yo admiro porque es una gente austera, es una gente, podemos decir, bien intencionada, pero también, lo voy a decir con todo respeto, envenenada por muchas de estas teorías. Hace poco escuchaba yo algo, leía algo de él, que decía, no hay que hacer más panes, sino distribuir los panes. Y de ahí me voy a algo muy importante. Casi todos los de izquierda siempre hablan de la distribución de la riqueza y hablan de que el problema es la desigualdad social. Eso es mentira, un mito. El problema es la pobreza. A los pobres lo que quieren es vivir mejor, no vivir iguales.
Entonces, una de las formas de distinguir a quien está equivocado, de bueno o de mala fe, es cuando empieza a hablar de la distribución de la riqueza y de la desigualdad del ingreso. En varias de mis investigaciones, y en parte en este libro, hago ver que la desigualdad es producto del progreso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el estado más desigual es California. Está por arriba del promedio de desigualdad de los Estados Unidos. Y es el estado en donde más mexicanos van a trabajar. Casi el 50% de nuestras reservas vienen de California. Entonces, la desigualdad no es un indicador ni de pobreza, ni de injusticia, sino de progreso. China, cuando utilizó el socialismo como sistema económico, el 94% de los chinos vivían abajo de la línea de la pobreza y había mucha igualdad en China. Actualmente hay más desigualdad en China que antes. Ahora practican el sistema capitalista y con el capitalista ya no hay 94% de los chinos en la pobreza, si está el 9.4% de los chinos en la pobreza. ¿Y qué sistema lo sacó adelante? El capitalismo. Y aquí pasamos a otro problema que hay en la ciencia económica, y es la carga negativa y positiva de los términos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en una plática con una gente de izquierda, ahorita se me va su nombre, a quien yo estimaba, me dijo, ¿no? Yo soy socialista porque yo quiero que la gente pobre le vaya bien. Yo estoy abogando porque el salario mínimo suba, en aquellos tiempos eran 64 pesos, y dice, yo quiero que suban a 100 pesos. Y le dije, era ingeniero, le dije, ingeniero, con todo respeto, ya le gané. Yo quiero que el salario mínimo suba a 500 pesos diarios. Entonces ya soy más buena gente que usted. Pero no se trata de esas mentiras de decir que nosotros podemos subir los salarios. Por ejemplo, el país que en América Latina ha aumentado más los salarios mínimos es Venezuela. Y es donde más se ha empobrecido la gente. Entonces, por ello, tenemos que defender un sistema que se llama capitalismo y que tiene una carga negativa. Si usted le dice a una persona, eres un capitalista, como que se ofende. Oye, no, ¿por qué me insultas? Pues vamos a decir que, para ser exactos, si hablamos de socialismo, de capitalismo, vamos a hablar del socialismo real. Y vamos a dividir a los países entre capitalismo de Estado, que es la forma de operar del socialismo. El único capitalista es el Estado, y un capitalista abierto a cualquier miembro de la sociedad. Yo soy partidario del capitalismo de mercado. Esto no quiere decir que el capitalismo sea el único sistema, también hay un sistema político, la democracia, y ahí vemos también la mentira. Una cosa es llegar al gobierno por medio del voto mayoritario y otra cosa es ser demócrata. La votación también se da entre las bandas criminales. La votación mataron a Jesucristo, fue el voto popular. Desde ahí el populismo nos dice cuáles son los resultados. Cristo fue, yo soy católico, lo digo, Cristo fue podemos decir, una víctima de una consulta popular. ¿Qué hicieron no digo los judíos, sino los dirigentes de ellos, ¿cómo se llaman? Los del Sanedrín y todo eso. Llevaron su gente. Fueron, ¿qué? ¿A quién soltamos? A Barrabás. Creo que era, ¿no? Barrabás o Cristo. Pues a Barrabás. Y esa es la guía de la consulta popular, manipuladas. Sueltan a criminales. Pero hay muchos cristianos que todavía no la comprenden. Yo también quiero decir que en gran parte de este libertarismo que yo profeso, lo aprendí de Aristóteles y de Santo Tomás. Hay que dejar dicho, el cristianismo es fundamentalmente un sistema, una doctrina que habla de la libertad. Precisamente antes de Cristo estaban los agoreros, los del determinismo, tú vas a ser pobre, tú vas a ser
y cuál es la tesis principal del cristianismo, tú vas a decidir tu futuro, ni Dios te lo va a decidir. Hace poco, platicaba yo con mi esposa sobre esto, yo estudié algo de teología, de todo esto, y le decía, mira, Cristo nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir? Que somos libres. Que ni Él, fíjense esto, pregúntense a algún sacerdote que sepa, porque algunos sepan, ni Él puede decir cuál va a ser mi futuro. Yo voy a decidir mi futuro. Yo puedo rezar, puedo decir, pero yo decido si soy un criminal. Ni mis padres. Claro, hay influencia de los padres, hay influencia de los amigos, pero yo soy el que decido. Entonces, el cristianismo, el catolicismo, es podemos decir, una doctrina liberal. Yo le llamaría neoliberal, ¿no? Es liberal. Está por la libertad de las personas. Entonces, eso tenemos que dejarlo claro. Ahora, regresando a mi libro, estas son algunas de las tesis que yo profeso, pues decíamos que hay una carga negativa al socialismo. No voy a decir el nombre de mis alumnos, muy brillante. Es muy brillante, pero también anda medio como desfasado. Entonces él me dice un día, profesor, es que yo no soy socialista, yo soy socialdemócrata. Y le dije, no manches, le digo. Socialdemócrata es socialismo, es como usted dice. Una vez discutía yo con alguien y me dice, no, es que el nazismo, nosotros los socialistas. Le digo, a ver, ¿tú eres nacionalista? ¿Quieres a México? Sí, yo soy nacionalista. ¿Y eres socialista? Sí, yo soy socialista. Entonces, ¿eres nacionalsocialista? ¿Eres nazi? No, ¿cómo me dices eso? Eres nazi. El nazi es nacionalsocialismo. Por eso es importante decir el sistema socialista. El fascismo, ¿cómo se llama el autor del fascismo? Ahorita se me va. ¿Quién es? Mussolini. Mussolini estaba en el Partido Socialista y fundó el Partido Fascista. El comunismo no es algo diferente. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el ícono del comunismo del siglo pasado? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿qué es lo que falló en la URSS? El socialismo, no el comunismo. Ese es el nombre de un partido, pero ¿era qué? Socialismo. Y cuando en 1991, si no me equivoco, queman los libros de Marx, echan abajo las estatuas de Lenin, no fueron los americanos que llegaron con bombas atómicas, no, fueron los rusos, ya estaban hasta el gorro del socialismo, lo quemaron, lo mandaron a la basura, a los libros de Marx. ¿Qué pasa en China? Mao, durante más de 30 años, no recuerdo cuándo, con el maoísmo. ¿Qué era el maoísmo? Un socialismo. Y quiere aplicarlo en 1958 al 61. Va a dice, vamos al gran salto adelante, vamos a convertirnos en un país industrial, todos vamos a producir acero, colectivización del campo. ¿Y cuáles son los resultados? Esto lo olvida mucho. La matanza más grande, la muerte, mejor dicho, de hambre más grande en la historia moderna. Cerca de 45 millones de personas murieron de hambre. Y después de la muerte de Mao, ¿qué hacen? Echan a la basura los libros de Mao, echan a la basura el socialismo. Y así vemos que si en el siglo XX, objetivamente, porque también es algo que es importante dejar claro. ¿Cuál es, como yo les digo, dígame un gobierno que con las teorías socialistas haya vencido la pobreza? Y una muchacha, no voy a decir su nombre, que siempre se presenta como que da clases en Harvard en el verano y todo eso, me dice, Piri, le decimos a algunos, dice, bueno, pero es que ahí tenemos a los países escandinavos, el socialismo de los países escandinavos, Suecia, Noruega. Mi contestación, yo a veces soy un poco brusco, porque tengo 45 años de maestro, ¿no? Ya bien. Le digo, Piri, ponte a leer, por favor.
no estás con ignorantes. Ninguno de los países escandinavos es actualmente socialista. Y le di las fechas. Fue practicar un socialismo hasta tan fecha, llegaron a impuestos del 60% y se vinieron abajo, emigraron las empresas. En Estados Unidos hay más de 5 millones, creo que de noruegos, de suecos, porque se fueron, los países vinieron abajo. ¿Cuándo empezaron a resurgir estos países? Cuando abandonaron lo que algunos llaman la socialdemocracia. Y hablan así, como con cierto orgullo, soy socialdemócrata. Vamos a dar un ejemplo de socialdemocracia del siglo pasado. India. Pues estoy hablando de la realidad, no estoy hablando de mucha teoría, pero es importante. La India, Gandhi, a quien yo admiro también a Gandhi, estudió en Inglaterra, jugaba en Inglaterra. ¿Y qué ideas trajo de Inglaterra Gandhi? Se llama socialismo fabiano, en honor de Quinto Manlio Fabio, un general romano, muy famoso por sus tácticas dilatorias, es decir, él acababa con el enemigo poco a poco. El socialismo fabiano era un socialismo pacífico, no era el marxista de vamos a quemar a los capitalistas, no. El socialismo fabiano, pacífico, gradualmente, es lo que aplicó Gandhi, que desgraciadamente lo mataron un año después, y después quedó uno de sus alumnos al frente de la India. Y hay algo que hay que dejar claro históricamente, porque cuando dicen la India, yo he estado en la India, y dice la gente, es que es pobre por la sobrepoblación. Esa es otra cosa. No, pues es que la India, pamplinas, falso, mentira. ¿Por qué? Hay una coincidencia. India tiene la libertad en 1947. Me acuerdo porque es el año que yo nací, 1947. Y en 1947 empieza también Japón, después de destruido por 2 bombas atómicas, empieza a resurgir. Japón resurge con una economía de mercado, por ahí del 47. India con una economía socialdemócrata en 1947. Y hay algo muy importante. Japón tiene, no recuerdo la cifra exacta, pero el doble o triple de densidad de población que la India. Tiene menos recursos naturales que la India. Y a principios del siglo era más pobre que México. Los japoneses venían a México a ayudar a tender las vías del ferrocarril, a levantar las cosechas de café. Y ahora los japoneses, la gente dice, hombre, qué gente tan inteligente, son brillantes los japoneses. No es cierto. Son tan brutos como muchos mexicanos, si ustedes quieren. ¿Pero qué hicieron? Pusieron en práctica el sistema de libre empresa y se fueron para arriba. La India se quedó, ¿qué? Con una socialdemocracia y fracasó. Lo mismo en los países escandinavos, hasta que cambiaron a una economía de mercado. Yo en el libro transcribo lo que dice un primer ministro de Dinamarca, dice, en una economía que dio en Harvard, en Estados Unidos, que probablemente Bill no fue, quién sabe dónde andaba, porque ella dice que siempre anda en Harvard, pero bueno, hay este primer ministro dijo, me acuerdo, no textualmente de todo, dice, muchos americanos creen que somos socialistas. No es cierto, dice. No somos una economía de mercado en que cada quien se forja su destino. Dice, tenemos un sistema de seguridad social, pero somos economía de mercado. No se confunda. Dinamarca. Y si vemos en Suecia, en Noruega, igual. Los impuestos son más altos en México que en Suecia, que en Noruega y que en Dinamarca. La facilidad para hacer negocios es mayor en Suecia, en Noruega y Dinamarca que en México. Entonces, estos son datos. No es cuestión de ideologías, porque una de mis posiciones en este libro es que las ideologías muchas veces desvirtúan la realidad. Nosotros, si queremos hablar de la ciencia económica, tenemos que hablar de 2 cosas, lógica económica y la experiencia real. ¿Qué es la lógica económica? A priori, antes de la experiencia, nosotros podemos saber si una política pública va a funcionar o no.
política pública. Vamos a pedirle a toda la gente que trabaje gratis. ¿Qué va a pasar con esa política pública? Va a ser un fracaso. ¿Por qué va a ser un fracaso? Porque por lógica la gente trabaja, la gente produce cuando tiene una ganancia. Aquí vamos a recordar la frase de Adam Smith: no esperemos de la benevolencia del carnicero que nos dé carne, sino él busca su propio bienestar. Y buscando su propio bienestar, nos vende carne. Así funciona el mercado. La base del mercado son los intercambios libres y voluntarios. Ese es el mercado. ¿Y qué es el Estado? ¿Qué es el capitalismo de Estado? Cuando es el gobernante en turno quien determina lo que se va a producir y cómo se va a producir. Estoy terminando ahí un folletico. Y hablo y digo, ¿quién es más poderoso? ¿El presidente de Estados Unidos o el presidente de México? Yo les diría a ustedes, ¿quién creen quién de ustedes me quiere responder? Pero no hagan mucho rollo, nada más me dicen la respuesta concreta. A ver, Antonio Tapia, me vas a decir. O Manuel Alejandro. A ver, ¿quién tiene más poder? ¿El presidente de México o el presidente de los Estados Unidos? A ver, quiero la respuesta, o de algún otro. A ver, ¿quién anda por ahí que quiera contestar? El de Estados Unidos. Perdón, el presidente de Estados Unidos tiene más poder que el presidente de México. Perfectamente equivocada esa pregunta. Perfectamente equivocada. Y voy a decir por qué. El presidente de los Estados Unidos puede decir a dónde se va a construir una refinería. No. El presidente de Estados Unidos puede decir a dónde se va a construir un tren. No. Trump quería pasar el muro. Un campesino, un agricultor, dijo, por mi casa no pasa el muro. Oiga, fue con un juez de pueblo. Dijo, oye, ¿quieren pasar por mi propiedad? Amparo, o no es amparo, ya no hay amparo, vamos a decir otra. Lo protegió la ley, no puede pasar por aquí, esta es propiedad privada. Aquí hay uno que otro juez todavía hace eso, pero cada vez quieren acabar más con esta división de poderes, que es una base de la democracia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un país, un presidente, y no actualmente el presidente López Obrador, sino los anteriores, mucho más poderosos que el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no puede llegar a un pueblo como llegó el presidente a Mexicali. A ver, júntense. Esa empresa la cerramos porque gasta mucha agua. Sí. Menos del 1% de la población fue ahí de arrastrado, mejor dicho, transportado. Ya, se cerró la empresa. El presidente de Estados Unidos no puede hacer eso. Va a cerrar una empresa porque se le da la gana. Entonces, y así tenemos muchos ejemplos. ¿En qué se va a invertir? Vamos a crear un Tren Maya. A mí me gusta el Tren Maya y creo que va, a lo mejor a la larga va a ser algo positivo. Pero que lo hagan los particulares. El aeropuerto. El presidente de Estados Unidos puede decir, aquí nos hace ese aeropuerto, cámbienlo para allá. Porque llegó ahí un empresario, que hay muchos empresarios corruptos que están bajo las faldas del gobierno, que convencieron a Andrés Manuel López Obrador que había corrupción y todo eso. Y la cosa es que él cambió de Xochimilco a, ¿cómo se llama la otra parte? ¿Dónde va? Santa Lucía. Y nos va a salir, como dicen, más caro el caldo de las albóndigas. Imagínense, teníamos el mejor arquitecto del mundo. Es más, fíjense lo que es cómo manipulan a un presidente. Cuando ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los empresarios y les dijo, de lógica económica, lo que él les dijo, construyan ustedes el aeropuerto. Paguen ustedes. Pero tenía uno de los constructores consentidos. Yo no quiero decir que es un gángster, no, porque a mí no me gusta decirle esto a la gente, ¿no? Pero es un tipo que ha ganado mucho dinero a la sombra de contratos con, por ejemplo, cuando estaba el presidente López Obrador en el gobierno del DF, y que fue el que lo convenció. Él entró, fíjense lo que es la hipocresía, él entró al concurso para construir las pistas y también entró en otro concurso para construir el edificio central de Texcoco.
pero perdió. Y como perdió, entonces, y conocí al presidente López Obrador, le dije, oiga, hay mucha corrupción ahí en Texcoco, mire, y le dio ejemplos de personas del PRI del Estado de México que habían comprado terrenos alrededor. Esto es más viejo que mi abuelita. Y es cierto, es corrupción, porque antes de que se sepa qué se va a hacer, muchos políticos compran, y también empresarios, y se vale si es empresario, va a hacer algo, compro ahí, va a subir de precio. Pero eso le demostró. Entonces, convenció al presidente que ahí no debería de construirse, que había un lago, puras mentiras. ¿Y se fueron a qué? A Santa Lucía, que no le cayó nada bien a los militares. Lo que nos dicen que en el aeropuerto de Texcoco había una pista especial para que aterrizaran todo tipo de avión militar, exclusivamente. ¿Y qué sucedió? Con tal de que él llevarse esa construcción de Santa Lucía, lo pasó a un aeropuerto de cuarta, que entre lo que se tiene que pagar por los compromisos que se hicieron para construir Xochimilco y lo que se tiene que pagar en Santa Lucía, va a salir más caro el caldo que la albóndigas. O sea, este tipo de errores se está cometiendo en el actual gobierno. Y esto a veces hacemos alusión en este libro. Pero las tesis fundamentales es, y vuelvo a decir, un alumno fue el que me dije, si este es muy inteligente, ¿cómo viene con esta soncera de la socialdemocracia? ¿Cómo se deja engañar por esta socialdemocracia? Y ya le dije, no, tú eres socialista. No, maestro, yo no soy socialista. Es lo mismo. Es la misma gata, pero remorcada. Lo que pasa es que, fíjense, si alguien dice, soy comunista, chale, no. Soy socialdemócrata. Pásale, siéntate. Es la misma equivocación, el mismo rollo. Empobrecieron a la India. Los países escandinavos la aventaron a la basura cuando tuvieron un tiempo la socialdemocracia, algunos el principio del siglo XX, otros en un determinado tiempo por los gobiernos de izquierda que tuvieron y todo, pero no hay ningún ejemplo en el mundo de un país que practique el socialismo que haya en el siglo XX y aún en el siglo XIX, que elevado el nivel de vida. Y ahí digo también cómo los 200 años de capitalismo es el mayor aumento del nivel de vida de más gente en el mundo. Y también lo digo, pero en otro libro que se llama Los falsos ecologistas. Porque esto es importante. Cuando hay una discusión, decir, a ver, ¿qué nivel? ¿Cuba? ¿Venezuela? ¿Corea del Norte? ¿Cuál tienes? Dame un ejemplo. ¿Algún país de África? ¿México? ¿Nicaragua? Entonces no podemos hacer a un lado la realidad. Al mismo México. ¿Cuándo hubo mayor inflación en México? Más del 160% en 1967. Cuando nos acercamos más a un país de su capitalismo de Estado. Cuando en México había más de 1,000 empresas. Y cuando el presidente Echeverría y el presidente López Portillo nos acercaron a la izquierda. Fue cuando más mal le ha ido a México. Cuando más gente se ha ido. Y ahora tenemos la paradoja de que este gobierno se ha mantenido en sus primeros 3 años, fíjense qué paradoja, con las remesas que mandan los mexicanos, que por no tener trabajo en México se van a trabajar a los Estados Unidos. Si no hubiera esas remesas, el dólar ya estuviera a 26 pesos. Si no hubiera esas remesas, habría menos crecimiento todavía que el que ha habido. El mismo presidente, en una forma sincera, dijo, milagrosas, hay que darle gracias a Dios por las remesas que nos mandan. Y en muchos países de América Latina también. En el mismo Cuba, el 26% de los cubanos reciben ayuda de los cubanos que viven en Miami. Les mandan ropa, lentes, dólares. Porque dice, el bloqueo, no hay ningún bloqueo. Es un embargo porque les expropiaron empresas a los americanos, fueron con los jueces en Estados Unidos, aquí nos expropiaron esto, que nos paguen. Que le paguen a las empresas que le robaron el dinero, ya. Y lo que ha empobrecido a los cubanos no es ese bloqueo, es embargo. Primero, si nosotros estudiamos la historia de Cuba, vemos que el nivel de vida empieza a bajar
Al otro día que llega acá, ¿por qué? Porque corrió la inversión extranjera. Los gringos no se fueron, los corrieron. Y después llegaron los rusos. Y con los rusos empezaron a mantener a Cuba. ¿Cuál fue el costo? Ahí les van unos cohetes para si se ponen difíciles los gringos, vamos a estar cerca y se los vamos a mandar. Pues los gringos que dijeron, oye, espérate, así no juego. Te me sales de ahí o lo sacamos. Entonces ya llegaron los cohetes, los rusos dijeron, ya no tiene caso mantener a estos cubanos al gobierno dictatorial de Castro. Se fueron los rusos y se empezó a caer la economía drásticamente de Cuba. Entonces no fue por el bloqueo norteamericano, fue un ejemplo más de que el socialismo no funciona. Pero aquí no lo vemos, el presidente mandándoles toneladas de ayuda aquí al pueblo cubano, no, al régimen dictatorial cubano. Voy a hacer una reflexión y la comparto con ustedes. Y por ejemplo, la palabra pueblo. Por ahí decía alguien que entre más habla del pueblo un gobernante, más va a fregar al pueblo. Y es importante también dejar claro qué es el pueblo. Yo pongo el ejemplo de los árboles y el bosque. Fíjense, los árboles existen. El bosque no es una realidad objetiva diferente a los árboles. O sea, el creer que los árboles es una realidad y el bosque es otra realidad, está mal. Yo no puedo decir, voy a cortar todos los árboles para beneficiar el bosque. ¿Bosque qué es? Un término para hacer alusión a un grupo de árboles, de vegetación, pero no es una realidad objetiva. Lo que es realidad, ¿qué es? Los árboles. ¿Le entendieron? Si le entendieron, vamos a lo siguiente. Pueblo. El pueblo existe. Ahí viene el pueblo. Mira, ahí está el pueblo. Digo, cuando vamos en la carretera, yo vi unas partes, por cierto, muy pobres, pueblitos. No les voy a contar toda la historia, pero me dio tristeza. Llegar a una casa, no les voy a contar por qué fui, nada, no les importa. Entonces, como digo, perdón que sea a veces así, pero es el rollo, pues, piso de tierra, entré a la casa y pues para hacer cosas. Todos tienen restaurancitos. Como dicen en México, la mitad compra y la mitad vende. Tiene un restaurancito que pues, había que tener cuidado sentarse ahí, ¿no? Muy pobre todo. ¿Qué pasa con esa gente? Pues lo que quiere es que estar mejor. Pero esa gente no es el pueblo, es gente de carne y hueso. Porque alguien dice, el pueblo, y ahí vienen todos, pobrecitos. Me acuerdo, ahorita que está aquí la amiga Salinas, hace muchos años, estaba en Veracruz y estaba toda la manada de gente, ¿sabes? Pobres. Y yo siempre me metía entre ellos, eran ¿cómo se llama? Iban a un meeting de Salinas y le pregunto a uno, oye, ¿y a qué vienes aquí? Y se vengo a un meeting de Salinas y Rocha. Ah, vienes a un meeting de Salinas y Rocha. Pues no sabía ni era, creyó que era el de Salinas y Rocha. No sé si aquí ella sea de Salinas y Rocha, pero ese era, ese era ¿cómo se llama? Ese era la idea, no tienen idea. Entonces, cuando a veces un populista se refiere al pueblo, se refiere quizá a los pobres, porque hoy la clase media en México ya no es pueblo, ¿eh? Según Andrés Manuel ya no es pueblo, son unos desgraciados los de la clase media que no votaron por Moreno. ¿Quiénes son los que votan por él? Pues la gente que le dan dinero. Ahora, esto es nuevo, no, es un PRI. Por eso cuando me dicen, oye, Moreno, no, hombre, Moreno está regresando al PRI de los 70. Todo lo que está proponiendo ya se hizo en el PRI de los 70. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. Y regreso y con esto termino esta exposición me gustaría que ustedes entraran. La socialdemocracia es un término bonito. Es un término que mucha gente se dice socialdemócrata porque es un término fifí, como diría el presidente. Comunista, no, esos son
marxistas también, no, no, esos son, ¿cómo se llama? Gente violenta y todo, no, es lo mismo, es el mismo sistema. Nazismo, nacionalsocialismo, comunismo, socialismo, socialdemocracia, es que capitalismo de Estado, en donde el Estado dirige la economía, en donde el Estado nos dice qué vamos a hacer. ¿Cuál es el sistema que ha triunfado en Estados Unidos, en Singapur, en China actualmente, en los mismos países escandinavos, en Alemania, en algunos países cuando lo ponen en práctica en África, Singapur? A mí me tocó ir a Singapur cuando era, no iba a decir una palabra muy fea, mierdero, pero perdón, no quiero decir eso, pero era una porquería Singapur. ¿Cómo estaba Singapur? ¿Cuál es tu secreto? Bajos impuestos, seguridad jurídica, libertades. No estamos hablando nada del otro mundo. ¿Por qué Japón subió? Porque hubo libertad empresarial. ¿Por qué Chile, con todos sus defectos, es el país que más ha subido? Porque es el país que más se acerca a la libre empresa. Es el país que más ha abierto sus fronteras unilateralmente. Sin embargo, ya hay jóvenes que quieren regresar al socialismo, que olvidaron lo que pasó en el 1970-72. Yo estuve en Chile en esa época, el doctor Allende. Había colas para todo, estaban mal. Y ahora Chile es el país más adelantado. Entonces, busquemos la realidad, seamos objetivos, no nos dejemos obnubilar por las ideologías, por los fanatismos. Dentro del mismo catolicismo, los fanáticos mataron, asesinaron. Uno de los grandes asesinatos de la historia es la conquista de los lugares santos. Había ríos de sangre de los famosos cruzados, que fueron, ¿qué? Unos asesinos. Como Mao también, o sea, hay que ser parejo. Entonces, ¿por qué? Porque eran fanáticos. Hay que ser buenos cristianos, pero no fanáticos. Si eres un buen ateo, no fanático del ateísmo. Y si quieres que te respeten lo que hagas, busca un sistema que respete lo que haga cada quien. Juan Pablo I, creo que fue segundo, leí algo de él que se me fue muy grabado, uno de Juan Pablo, que dijo, una de las cosas que más trabajo me costó fue aceptar que hubiera personas con otra religión. ¿Cuál es la base del neoliberalismo, liberalismo, libertarianismo, como le quieran decir? El respetar quien piense diferente a nosotros, el convivir con gente que piense diferente. Y para eso necesitamos un sistema que nos garantice los 3 derechos fundamentales: vida, propiedad y libertad. Y tan. Voy a las preguntas. Bravo, doctor Luis, de verdad que excelente su ponencia y todo lo que nos está compartiendo al respecto, porque prácticamente es un abrir de ojos, sobre todo, mire, yo voy a hablar a nivel personal, porque este debate de las ideas luego se lleva a campos que son muy como el día a día, ¿no? Por ejemplo, con tus compañeros, con tus amigos. Y estos debates yo los he tenido bastantes veces, sobre todo con los que se dicen socialdemócratas y que me dicen a mí que soy ignorante por yo querer promover el libre mercado, porque el libre mercado es de capitalismo rapaz y que yo solo no pienso en los pobres. O sea, siempre te están tachando como de este lado negativo, que de hecho de las pocas personas que se han ido acercando al libertarismo me dice, oye, he estado preguntando sobre el libertarismo y me dicen que es de burgueses. Y yo, o sea, de verdad que este discurso que tienen acerca del socialismo o la socialdemocracia, de que son los buenos de la historia, realmente ya está muy arraigado. Y lo que usted mencionaba, doctor, yo creo que es bien importante, porque parece que los datos, la historia, se la pasan por el arco del triunfo, perdón por la palabra, pero no lo toman en cuenta cuando les dicen los muertos de Mao, las dictaduras que hay en Venezuela, Cuba, Argentina como está ahorita, la situación con Bolivia, México, cómo la estamos pasando, y que aún así, después de todo eso, haya gente que esté pidiendo socialismo para Colombia y socialismo para Chile. O sea, cómo se va expandiendo todo esto, ¿no? Le voy a decir algo.
de lo que usted acaba de decir, que no lo comenté. Mire, yo he pensado también mucho, ¿por qué los gobernantes quieren ser socialistas? Y hace rato algo dijimos, ¿quién es más poderoso, el presidente de México o el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué quieren ser socialistas? Quieren ser socialistas porque les da dos cosas, un poder absoluto y la facilidad de manejar dinero. Por ejemplo, aquí el gobierno, ¿qué maneja? Pemex, la CFE. Usted sabe, el saqueo de Pemex, no vamos a hablar de ahorita, aunque sea igual. El gobierno pasado no robó en Pemex. El que diga eso no sabe lo que pasó. Lo saqueó. Lo han saqueado. Y en este momento sigue el huachicol, siguen otras cosas y Pemex sigue perdiendo. Sería injusto decir que todos los males se han creado en el actual gobierno. No, los ha heredado, es cierto. El Pemex desordenado, el Pemex corrupto lo heredó el actual gobierno. La CFE corrupta la heredó el actual gobierno. La deuda la heredó el actual gobierno. Pero en 3 años no ha mejorado esto, los ha empeorado. Estamos, como diría el indito, estamos peor. Oiga, y por ejemplo, entonces, y porque también ya hay varios acá que quieren hacerle preguntas, pero sí, a lo que yo quería llegar, o mi pregunta principal es, o sea, usted mismo lo está diciendo ahorita, tenemos los resultados de gobiernos pasados fallidos y que se les ha dado como esta oportunidad a una supuesta derecha, pero que luego esta derecha termina haciendo como cerrando en la parte de libertades sociales, y entonces los jóvenes, al verse que no son representados por una derecha que es muy moralista, estatista en lo moral, por así decirlo, pues voltean a ver a una izquierda que actualmente con el progresismo y todo esto les dice, no, aquí sí son bienvenidos la comunidad gay, aquí sí son bienvenidas las feministas, aquí sí son bienvenidos, cuando sabemos que originalmente el socialismo jamás fue nada de eso. Incluso muchos homofóbicos representantes del socialismo, ¿no? Y ahora son los que alzan estas banderas como para jalar a los jóvenes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logramos que las ideas de la libertad puedan permear en más jóvenes para que no se vayan al extremo de la izquierda porque no encuentran como una representación en la derecha tampoco? Entonces, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes con las ideas de la libertad? Mire, hay muchas incongruencias. La primera es esta. Creo que en el libro viene, sí es en el libro, a veces no me acuerdo en qué libro pongo las cosas, pero en el libro creo que el fracaso de la socialdemocracia, hablo, y si no lo hablo ahorita, de que, por ejemplo, he visto en marchas gay, y yo respeto, porque hay que respetarlos. Una muchacha lesbiana en España, yo he tenido colaboradores gays y siempre los he respetado. Y son muy trabajadores. Nada más que guarden la compostura, ¿no? Pero la marcha es gay. Yo cuando estuve en Nueva York, pues había un día que era de la marcha gay, y pues como yo vivía en el Greenwich Village, ahí estaba la Universidad de Nueva York, los veía pasar. Todos iban, tan. Ahí donde yo vivía había muchos gays. Hello, how are you? En el edificio, tan. Y uno los respeta. Como dijo, creo que fue el Papa Francisco, yo no soy nadie para juzgarlos. Y como una vez, y lo voy a decir, estaba con un hermano platicando, y me dijo, oye, hermano, si tú tuvieras un hijo gay, ¿querías? Pues lo querría. Tan, ¿no? Pero sin embargo, a lo que voy de esto, es que ahí traigo una foto de una marcha gay con la camisa del Che, y tengo un folleto que ojalá lo pueden ver, que se llama Marx, el Che y mi padre. Quizá una comparación, me voy a permitir hablar nomás un poco de esto. El Che Guevara metía a la cárcel y a los gays. O sea, perseguía a los gays. Fusiló a algunos gays por ser gays. ¿Por qué? Porque, no sé, era un tipo un psicópata. Entonces, mucha gente
se pone la camisa del Che, homosexuales, y no saben que persiguió a los homosexuales. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de la mentalidad que tenía enfermiza el Che Guevara, pero es un héroe. Y en el caso de socialismo hay una gran incongruencia, pero no se dan cuenta. A donde yo fui hoy me dio tristeza, porque es un pueblo pobre. Y me dicen, oye, esas tierras de personas, no, fíjate, era tan pobre la gente, dice, un presidente de ese, fíjate, confundía al presidente de la República y le llamaba presidente a un presidente municipal. Bueno, es presidente, pero lo hacía como presidente de la República. Decía yo, ¿es presidente? Sí, pues no, oye, ese es presidente, pero de un municipio, no sabía ni lo que era un municipio ni un estado. La cosa es que me estaba contando que llegó aquí el presidente municipal en otra parte y dice, traía rollos de billetes a 500. Y todo eso ya lo compró, todo esto ya lo compró. Y fíjense, un presidente municipal que se roba 30 millones o 15 millones todos los meses en un pueblito, casi todo se lo roba. Y ¿cómo vamos a, si eso es esto, cuánto no se roban algunos secretarios de Estado? ¿Cuánto no se han robado algunos presidentes? Entonces este país ha sido saqueado impunemente. ¿En nombre de qué? Del socialismo. Por eso les gusta a muchos políticos el socialismo, porque regentean Pemex, regentean la CFE y también darle a los pobres. Uno de los mejores negocios es repartir dinero entre los pobres. A la gente la quieren hacer dependiente. ¿Y por qué la intercambian? Pues por votos. En los primeros años, gracias a los medios de comunicación que sacaron, todos los que iban con los chalequitos de Morena a pedirle a la gente antes de darle dinero y te vamos a conseguir esto. En la vacunación, la politización de la vacunación. Digo, son hechos de un gobierno que es socialista, como yo digo. En México, si no es por el ejército, estuviera peor. En Estados Unidos también está el ejército. Pero allá el ejército tiene la ayuda de farmacias. Hay 6.500 farmacias que están, ¿cómo se llama? Farmacias privadas. Aquí vacúnese, aquí vacúnese. En los aeropuertos en 3 minutos te vacunan. Aquí es el gobierno mexicano. Los soldados no se dan abasto, pero ¿quién se quiere poner la medallita? El gobierno. Ese es el socialismo, el querer hacer todo, el desplazar a la empresa privada. Ya vamos de nuevo, los cambios constitucionales, ¿cuál es? No aceptar a nadie que produzca electricidad. ¿Y esto qué va a hacer? Acuérdense, electricidad. Ya el gobierno quiere repartir gas porque subió el gas. Pues el gas subió porque subió todo el mundo. Ahora, cree que le van a... No pueden distribuir las medicinas y ahora quieren distribuir gas. Pero ese es el socialismo. El que el gobierno se presenta no tan solo para gobernar, para garantizar la paz, que es lo principal que tiene que hacer, sino para vendernos todos. Y descuida su función principal. Si nosotros vemos los muertos en los primeros 3 años, de Fox, de Calderón, de Peña, y actualmente, son el doble o triple de muertos que en los sexenios anteriores. Entonces, no pueden brindarnos la paz y quieren distribuir el gas, quieren el monopolio de la CFE. ¿Por qué? Porque deja dinero. ¿Qué hicieron en la secretaría esta de ¿cómo se llama esta secretaría? De salubridad. Quitaron a los que distribuían medicinas, me decían gente que venden, y ahora pusieron otros. Yo gané una licitación pública y me hicieron un lado y pusieron otros que les dan dinero. La corrupción sigue. Y la corrupción seguirá mientras el Estado siga siendo el que concentre todas las empresas. Seguimos con otras preguntas. Claro que sí. Doctor, tenemos aquí una recuperación de varias preguntas. ¿Cómo no? Voy a hacer completa. Adelante. Ok. Sí. Mire, la primera que tenemos aquí, que es, doctor, pregunta Carlos Martínez, ¿nos puede decir cuál es la cadena que limita la economía o que ha hecho el boom en las economías
libres de mercado y cuál es el valor del socialismo, que obviamente no hay ninguno, pero ¿cuál cree usted que sea la parte económica que dinamita el libre mercado? ¿Que dinamita o que fundamenta? Fundamenta o proyecta. Bueno, proyecta. Lo que proyecta y ha hecho que el libre mercado suba es la seguridad jurídica. Leyes permanentes. Una característica de los países de mercado, como Estados Unidos, como Japón, es estabilidad. En México, nuestra Constitución tiene más de 700 cambios. En los Estados Unidos, solamente un cambio para incluir lo que se llamó the Bill of Rights. Entonces, el capitalismo tiene que tener estabilidad legislativa. Y también el respeto a la propiedad privada. Y que la gente lo crea. Y que haya expectativas positivas de eso. Entonces, eso es lo que ha hecho que el llamado capitalismo o economía de mercado, que suena más bonito, pero eso implica un gobierno limitado. Entonces, tenemos que ese es el secreto. Por eso lo jurídico es muy importante. La parte legal, las leyes, y que la gente sepa que esas leyes van a durar. Y aquí vemos que a cada rato cambian la Constitución, y a cada rato cambian las leyes. Y llega el momento en que muchos empresarios dicen, pues yo ya no puedo decidir nada. O viene el gobierno y acaba con mi empresa, como salió en Mexicali, o en Coahuila. Ahí van a poner un tren rápido, que iban a ahorrarle casi la mitad de pasaje, pero los que llevaban los camiones fueron a un meeting de López Obrador y le dijeron, oiga, que aquí que quieren construir una. La cuestión está en que le dijeron, ya le agarraron la medida, póngalo a votación, y habían llevado a todos a los acarreados. Y dijeron, no, no se construye ese tren. Entonces, vemos que el socialismo lo que lo lleva a ganar muchas veces son las promesas que hace de repartir dinero. ¿Y por qué le gusta a los gobernantes? Porque tienen todo el poder. El poder sobre la propiedad, el poder sobre la libertad. Y no digo la vida, pero llega el momento que no les importa la vida de las personas. Uno de los países que hay más asaltos, todo también es en Venezuela. Ya el ejército está prostituido ahí. ¿Por qué? Porque le han dado que administre las minas de oro, que haga esto. Y lo ponen a administrar para ensuciarle las manos. Entonces, tenemos que el éxito del socialismo es porque enriquece a los gobernantes y da un poder ilimitado. Y a muchos gobernantes pues, les gusta tener todo el poder y les gusta ser rico de un momento a otro. Con todo respeto, el hombre más rico de México no es Carlos Slim, es el presidente de la República. Es el que maneja Pemex, es el que dice quién es el director de la CFE, es el que dice de muchas empresas, es el que dice si se vende esto o no se vende, es el que dice qué precio se va a vender. Económicamente es el más poderoso, el que debe de garantizar que no haya monopolios, que haya diversas televisoras, que haya diversas estaciones de radio, que haya diversos periódicos, que haya diversas telefónicas. Ya tenemos diversas telefónicas. Que haya competencia. Y en México, ¿a qué vamos? A los monopolios. ¿Y quién maneja los monopolios? El gobierno. Es a todo dar. Pierde dinero, pues emito dinero, pido deuda. La deuda en México ha seguido creciendo. Entonces, ese es el atractivo del socialismo. El que da el poder absoluto. El que me permite a mí como gobernante manejar dinero. El que me permite gastar ahora y pague después. Gaste ahora y pague después. ¿Quiénes van a pagar? Tus hijos, Ángel, tus nietos. Y ni ahora nos está beneficiando la deuda, ni dentro de 20 años nos beneficiará. Adelante. Ok, correcto, doctor. Continuando con este tema, hay un par de preguntas que vienen ligadas. Dice,
No, doctor. Dice, en países latinoamericanos, particularmente en Bolivia, tenemos una de las economías informales más grandes. ¿Qué recomendaciones daría para esta situación? Y también va muy ligada a una pregunta que nos hace a través del Facebook. Osvaldo Cayo dice, doctor, si usted fuera gobernador del Banco de México, ¿qué política económica aplicaría para detener la inflación que ronda alrededor del 6%? Creo que estas dos van ligadas, ¿no? A ver, vamos a hablar de Bolivia. Estaba yo haciendo un comparativo, una investigación, sobre, en el Banco Mundial, hay un que pocos lo consultan, se llama tributos sobre las ganancias. Tributos totales. Uno de los países con más altos tributos en el mundo es Bolivia. Como 80% de tus ganancias van para el gobierno. Por eso hay que mucha informalidad. Argentina, el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, voy a decir algo que va a poner en vergüenza a muchos argentinos, no tienen la culpa. A mitad del siglo pasado, Argentina tenía un nivel de vida mayor que los Estados Unidos. Sí, los argentinos. El nivel de vida era mayor que los Estados Unidos. Y ahora es de los países más pobres. Una de las causas. El Banco Mundial presenta qué porcentaje de las ganancias van al gobierno. Si en Argentina no hubiera evasión fiscal, de cada 100 pesos, por ejemplo, en México, de cada 100 pesos que gana una empresa, 55 centavos van al gobierno. Ya es alto. Para tener una idea, el promedio mundial es 40. En Singapur, que es ahorita el que tiene el mayor producto por habitante, lo que se lleva el gobierno es 21 centavos de cada peso. Nosotros nos llevamos mucho más del doble, por eso estamos atrasados. En Venezuela es como el 70%, en Nicaragua como el 60%. O sea, los países que tienen una carga fiscal mayor que México, de los que ahorita recuerdo, es Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Los altos niveles de estos países. Entonces, ahí tenemos que esos altos impuestos son uno de los ingredientes. ¿Por qué en Bolivia? Y era la pregunta. Hay mucha, ¿qué? Informalidad. Porque ser formal es regalarle todo al Estado. En Argentina, ¿saben cuál es? 106% de cada 100 pesos que ganamos, hay que darle al gobierno 106, lo cual es inverosímil. No puede ser, porque no habría empresas. ¿Qué es lo que hace que esto se pueda dar? La evasión fiscal, la informalidad. En Argentina, todo se evade y el gobierno sabe, porque sabe que si pagan todos los impuestos municipales, estatales, federales, 106. Aquí es 56, ya es alto. En Estados Unidos es como 36%, en Canadá es 15%. Entonces, a mayor carga impositiva, a mayores reglamentaciones, mayor informalidad. La otra, ¿cuál era? La otra pregunta, ¿me la repites? La otra pregunta era, ¿qué haría usted si estuviera dirigiendo el Banco de México para bajar la inflación? Mira, perdón que yo haga alusión a lo que acabo de decir. Y te los voy a decir a ustedes porque no va a salir, pero no le voy a decir todo el rollo, ¿no? Porque me lo pidieron y es una investigación que hice para una revista que va a salir. Les voy a decir el título para que cuando salga lo vean. Se llama La Belle Époque y el Patrón Oro. ¿Cuál fue la Belle Époque? La bella época. La mayor época del progreso que hubo. ¿Cuándo? Unos años después del capitalismo, en 1874 al 2013, antes de la Primera Guerra Mundial. Y el gobierno se fue todo para arriba. El progreso. En México también. Fue cuando se construyó Bellas Artes,
cuando se construyeron muchas cosas. ¿Saben qué estaba atrás de todo esto? El patrón Moro. Entonces, ¿cuál es como un director del Banco Central? Pues vamos a mantener, si no el patrón Oro, después el patrón cambio oro, ahorita no voy a hablar de todo eso, pero una estabilidad de precios. ¿Cómo puede ser un Banco Central no emitiendo dinero? Que el total de circulante sea estable. Y ligarlo como estuvo un tiempo o a la plata o al oro. Pero si no se puede eso, no emitir dinero. Y no tener déficit presupuestario. ¿Quién fue el que? Uno de los grandes economistas fue el que más daño hizo a la economía. Keynes. Yo estuve en un curso en Harvard University con el profesor Hayek, Friedrich Hayek, que hizo con León, premio Nobel. Y él nos dijo algo que no está en los libros. Era muy amigo de Keynes. Y nos contó Hayek, que ya falleció. Y esta reunión la tuvimos el año que le dieron el premio Nobel, en 1974. Imagínense que desde cuándo ando yo danzando. Desde el 74. No había nacido aquí María todavía. No era ni prospecto de esperma, nada. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Nos dijo algo Hayek. Dice, ya que estaba enfermo, estaba muy enfermo, Keynes lo fui a visitar. Y lo encontré muy triste, me dijo, han deformado mis teorías, han abusado de mis teorías. Tenía razón Keynes en gran parte, pero si estudiamos sus teorías, dieron lugar a eso, porque con esas teorías se justificó el déficit presupuestario. El mismo Keynes en 1931 le mandó a Roosevelt, le dijo, ¿quieres salir de la crisis? Emite dinero. Eso fue lo que hizo. Y eso ha quedado en muchos gobernantes. No, hombre, vamos a estimular la economía con el gasto público. Yo lo que recomendaría como un director de un banco central es, el banco central es para garantizar una estabilidad de precios. Y esto solamente se logra si no hay inyecciones monetarias y hay una estabilidad en el dinero circulante. Oye, ¿qué va a faltar? No es cierto. Van a bajar los precios. No es cierto que había falta de circulante. Hay falta de circulante bajo la idea de que el circulante ayuda a la economía. Claro, a usted le regalen, van a tener más demanda, pero no tienen oferta, se regala dinero. Y ese desequilibrio entre la oferta y la demanda por la emisión monetaria es la causa del aumento del precio. Y si queremos el 6%, que ya es alto, por eso estamos viviendo en México una inflación, es porque el gobierno está aumentando el dinero en circulación. No como el siglo pasado, no como en tiempos de la primera parte de Miguel de la Madrid, que era un buen hombre y que al mitad ya dejó eso, porque el Fondo Monetario le dijo, tienen que tener una estabilidad adentro, si no, no les presto dinero. Pero es eso. La inflación, la definición de la inflación no es el aumento generalizado de los precios, esa es una consecuencia de la inflación. La inflación es el aumento sostenido de medio circulante, por eso se llama inflación. La Real Academia antes definía la inflación como el aumento del dinero en circulación. Ahora ya le cambió porque llegaron unos nuevos tipos y lo hicieron más confuso. Pero antes la inflación era el aumento de dinero en circulación. ¿Quién fue la primera persona, para no irnos más atrás, que hizo inflación? Diocleciano. En el siglo III empezó a quitar material precioso a las monedas. ¿Y qué pasó? Emitió más dinero, se fueron los precios hacia arriba. Él lo quiso combatir con el control de precios y ahí empieza la decadencia del Imperio Romano con la inflación. Fíjense, hace otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos a John Fernández que dice, doctor Luis Pasos, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo podríamos convencer a la sociedad con la ideología socialdemócrata que el libre mercado es la solución a la pobreza, siendo este mismo país con una educación lamentable? Miren, nosotros tenemos que ser humildes y es pensar que lo que decimos a lo mejor no va a hacer que la población cambie. Ustedes, yo mismo, somos un grano de arena
Pero hay que hacerlo eso ahora. ¿Cómo tener más seguidores? Pues mandando mensajes que de 1000 que los oigan, a lo mejor 10 hay gente que comprende. Entonces, mandando mensajes claros, mensajes en que nosotros estemos convencidos, y como los que yo he dicho, un análisis también de la realidad, que cada quien la pinta como quiere. Entonces, hay que estudiar, hay que leer. Obviamente yo recomiendo mis libros, ¿no? Empiezo por los míos, y hace ratito iba yo a decir otro cuando hablábamos de esto. Hay uno que tengo que se llama Justicia Social Injusta, y precisamente ahí vamos a eso, de que nos hablan la justicia social. ¡Demagogia! La justicia social va contra la justicia, y eso debemos dejarlo claro. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Justicia social es quitarle a uno para darles a otro. ¿Y quién hace eso? El gobierno. Entonces, todo esto que acabo de explicar, tenemos que explicárselo a las personas, como ustedes lo están haciendo, como lo hicieron también muchos socialistas. Yo me dediqué, y con esto termino con su pregunta, de tiempo completo a esto. Dejé empresas y no me arrepiento, porque dije, si tengo recursos es para hacer lo que yo quiera. Y porque hace tiempo vi una película que a lo mejor por ahí anda, que se llama Morir en Madrid, hecha por socialistas y todo. Y dijeron una palabra que me dice, para hacer una revolución necesitamos revolucionarios de tiempo completo. Y esto es lo que han logrado, que muchos creen en el socialismo, que hay muchos que de tiempo completo están siempre generando la cizaña del socialismo, convenciendo. Son, como decimos, gente que se dedica a tiempo completo a difundir ideas. Y yo he optado por eso, por casi de tiempo completo, difundir ideas. Entonces, yo no les digo que lo hagan ustedes de tiempo completo, háganlo de medio tiempo. Entonces van a ver que alguien decía la satisfacción del deber cumplido. Ustedes cumplan. A lo mejor no cambiamos México, pero a lo mejor sí. Yo ya he tenido alumnos que fueron presidentes, Fox. ¿Quién fue el siguiente? Calderón. Fue mi alumno. Creo que lo hizo muy bien, Felipe. No lo hacía enojar a Felipe mucho. Me gustaba, le salía aquí la vena. Maestro, yo soy humanista. ¿Qué es humanista? Me encantaba hacerlo enojar. Y se desquitó, se vengó. Me metió al gobierno durante un tiempo. Él fue el que me metió al Congreso. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque aprendí mucho. Mucho. Vi el gobierno por dentro. Después, vino Peña Nieto, que pues acabó con la quinta y normal. Fox, un hombre bueno, a veces también decía cosas fuera de lugar, pero yo creo que fueron buenos presidentes. Zedillo, para mí, fue un buen presidente, a lo mejor me equivoco. Él quiso más cambios positivos. ¿Saben quién fue? Salinas. Yo no meto la mano al fuego por él, pero fue el que hizo los cambios, al que sacó el país del desastre que ya venía. Fue Salinas. ¿Por qué? Porque no tenía otra. Una vez invité a un secretario de Hacienda, un amigo mío, que estuvo con Salinas, no sé el nombre, Pedro Aspe, y fue a la escuela a dar una conferencia. Y le preguntaron, oiga, ¿y por qué hizo esos cambios Salinas? Dice, porque no tenía opción. Pero es muy así, no tenía opciones. O hacía esto, se llevaba el tren al país. Y nosotros se lo dijimos. Le llevamos, presidente, está así la opción, o usted vende las empresas, usted hace esto, usted hace el otro, o este país se va a una inflación incontrolable. Y Salinas, no porque fuera de derecha, no. Zedillo. Voy a decir algo que es muy particular. Una vez me encontré a Zedillo. Y dijo él, sabía que yo estaba con el presidente Fox. Y hacíamos un deporte juntos, nos veíamos ahí a veces. Tengo que creer. Me dice, Luis,
dígale al presidente Fox que tenga mucho cuidado con el déficit presupuestal. Y se fijan, Cedillo, dijo, más o menos. Ya después el PRI lo satanizó porque les dio el poder al PAN. No, porque dijo, ganaron y ahí está. ¿No? Pero para mí fue un buen presidente Cedillo. Para mí Salinas, si robaron, es otro rollo, métanos a la cárcel. Pero fueron buenos presidentes. A lo mejor el presidente López Obrador no toma ni un centavo, pero está destruyendo el país. Ahora, los que están cerca de él sí están robando. Pero bueno, eso ya es una afirmación mía, que pueden desgarrarse las vestiduras, pero pues todos los que me dicen, ¿tienes pruebas? Dicen, no, pues si no firman cheques. Pero bien, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues ya estamos llegando casi al final de esta transmisión, pero todavía siguen dejando algunas preguntas. Por acá, León Serna pregunta, es muy similar a la anterior, que dice que por qué es tan popular el socialismo y por qué tiene tan buena prensa. Y aunado a esto, me gustaría sumar el hecho de que, por ejemplo, no sé, una cuenta, no sé si llegó a ver usted en Twitter, porque vemos que usted es muy activo también ahí en Twitter. Síganlo para que también lean sus tweets. Arroba Luis Pasos 1. Arroba Luis Pasos 1, síganlo ahí en Twitter. Vi un tweet que publicaron directamente de la cuenta oficial de derechos de la ONU o de un organismo de estos que son internacionales, publicando un casi homenaje al Che Guevara. Y entonces de repente te das cuenta que todos estos organismos internacionales empiezan a transmitir este discurso progresista, socialista, ¿no? Entonces, ¿usted cree que por ahí viene que por eso es popular el socialismo o por qué será? ¿A qué se lo Mire, atribuye? primero, porque nos roban palabras. Usted acaba de decir una, progresista. Ellos no son progresistas, son retrógradas. ¿Cuál progresismo? Y segundo, es que el socialismo es una religión. ¿Sí? Está basada en creencias. Yo soy católico, pero es diferente. Por eso una de las principales oraciones de los católicos es creo en Dios, fíjense. Creo, pero no creo en el socialismo, no creo en el capitalismo. Considero que es el mejor sistema económico. Entonces, son populares porque trabajan todo el día. Y fíjense lo que han logrado hacer a un asesino serial como es el Che, presentarlo como héroe. Por favor, les ruego que entren, hay un folletito, pueden entrar en cisle.org.mx o pueden entrar Marx, el Che y mi padre. ¿Qué? Toco a mi padre. ¿Por qué digo Marx, el Che y mi padre? Porque mi padre era un empresario mediano, no grande. Un hombre que parte de su vida fue asalariado, trabajó. Marx nunca trabajó, nunca pisó una fábrica. Mi papá trabajó, tenía un salario y después se independizó. Y después empezó como un pequeño empresario. Entonces yo primero que hago, oye, Marx habla de los explotados y explotadores. Cuando mi padre trabajó, él nunca nos dijo que lo habían explotado y tenía un buen recuerdo de sus patrones. Y cuando se convierte en un patrón, yo no vi que explotara a nadie. Y en ese libro pongo carta de sus trabajadores y voy a decir algo a bono de mi padre para que vean estos, no digo babosos, no digo sonsos, mentirosos, sino gente que desprecia al empresario, simplemente. Mi padre dio casas antes del Infonavit, dio medicinas antes del Seguro Social y le pagaba a la gente. Cuando un sindicato entró, cuando él murió, se lo metió un sindicato en una empresa. ¿Saben cuál fue el problema del sindicato? Y lo digo porque así hay muchos empresarios como que tenían demasiadas prestaciones y tuvieron que hacer contratos con cada trabajador. Ahora, mi padre es un empresario atípico. No, hay muchos, pero son empresarios que hacen las cosas calladamente. Uno de los grandes filósofos que yo he conocido es el doctor Mansur Kuri, el profesor en Nivel. Y una vez me dijo algo, iba a mi instituto a dar pláticas. Era un tipo privilegiado, creo. Y me dice esto, y es importante que ustedes lo escuchen.
Se tuvo un alumno que iba a hacer una tesis sobre la explotación de los trabajadores, de los capitalistas a los trabajadores. Pues yo le dije, sí, yo se la llevo. A los 3 meses llega y dice, doctor, ya no voy a hacer esa tesis. ¿Por qué? Porque hice una encuesta y el 80% de los trabajadores están agradecidos con sus patrones y los quieren. Esa es la realidad. No hay lucha de clases, no hay odio de clases. Ese es un invento de los políticos socialistas para llegar al poder. Y la gente pobre, aquí sería oro largo, porque ellos cómo le daban dinero, porque yo fui también candidato, y llegaba y veía cómo los priistas les daban dinero a todos. Y decían, si no votamos por ellos, nos quitan el voto verde. Entonces, ese es el socialismo. Maneja mucho dinero. Gente que yo conocí antes de entrar al gobierno, que no tenía ni para pagar una cerveza, ahora tiene miles de millones de pesos. Y un empresario como mi padre nunca tuvo esa cantidad, ni mi familia, después de 3 generaciones de empresarios. Entonces, el socialismo crea ricos, crea el poder absoluto. Eso es por ello muchos políticos quieren ser socialistas. Ahí encuentran su minita de oro, ¿verdad? Definitivo. Ahí se hallan ellos. Oye, doctor, pues como le decía, ya andamos en las últimas, pero siguen llegando preguntas. Ahorita. Yo no tengo problema. Te van a pagar bueno, horas extras, ya me dijeron. Aquí nos podemos dijo quedar. Víctor Hugo que si se pasaba me iba a mandar un cheque por las horas, pero me dijo que me lo iba a mandar por fax. Entonces, no sé si sea cheque. Ya ni existe el fax. Por acá Héctor Patiño pregunta, en su opinión, doctor, ¿es posible monetizar o incluso adoptar el patrón plata en México y regresaría al sector público? Mire, el patrón plata estuvo a finales del siglo pasado. Primero tuvimos un bimetalismo, pues plata y después el oro. Y el problema de la plata es que empezó también a variar mucho. Pero yo tuve un maestro en la Libre que escribió un libro y que dice, cuando el peso valía más que el dólar. O sea, llegó el momento en que el peso mexicano valía más que el dólar, en que el peso de plata era moneda de curso legal en muchos estados de Estados Unidos. Entonces, la ventaja que tiene la plata y el oro es que no se pueden crear de un plumazo, pero tampoco garantizan, fíjese, garantizan la estabilidad jurídica. Un ejemplo, y esto es difícil encontrarlo, pero lo que se llama la miseria dorada. Cuando, creo que en el siglo XVI, no me acuerdo si llevaron oro a Castilla, de Perú y de México, hubo inflación en Castilla, con oro, porque había mucho circulante en oro. Entonces, aún el oro puede provocar en demasía inflación, pero como están las cosas actualmente es muy difícil. El oro es relativamente escaso y creo que sería un limitante a las inflaciones. Pero veo difícil que regrese el patrón oro, porque quienes tienen que aprobar el patrón oro son los gobernantes y acabaríamos con su, entre comillas, minita de oro que tienen, de crear dinero de la nada, del papel hacer dinero. Pero sí es como referencia, las épocas del mundo en que hubo más estabilidad y más progreso, estaba el patrón oro. Y en México estuvo el patrón plata y oro. ¿Alguna otra pregunta? Correcto, muchas gracias, doctor. Mire, yo ya también para cerrar mi participación, independientemente que ahí tenemos el cheque del fax, su libro nos deja claro un punto muy importante. En resumen, el capitalismo desplazó el porcentaje de pobres hasta reducirlo a un dígito en los últimos 100 años. Usted toca dos temas muy importantes, que es Cuba y que es Venezuela, como el claro ejemplo de cómo la riqueza, a través de estos poderes factos y nefastos también del socialismo, han incrementado porcentualmente el número de pobres a 100.
5 veces sobre lo que existía hace 100 años. O sea, es una carrera de dos carriles. Mientras el capitalismo está tratando de avanzar y de desaparecer a los pobres de este planeta, el socialismo está tratando de poblar este planeta con puros pobres. A lo cual va mi pregunta. Bueno, este libro se me hace magnífico, es un excelente libro de texto, según todas las preguntas que hemos escuchado para estos jóvenes que realmente no tienen una base, no están concretando la información que tienen, puesto que se van más a los medios electrónicos o no sé cuáles sean sus fuentes, para pensar que la socialdemocracia puede ser una opción. ¿Qué mensaje final le daría usted a estos jóvenes que quieren información, pero que se ve que no hay mucho, porque realmente los datos están ahí? En un compendio de 90 hojas usted nos da una clara explicación de lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos años. Entonces, ¿cuál sería este mensaje que usted lanzaría a los jóvenes para que leyeran y para que fueran más ávidos a buscar información, que no se queden con la que son primero a través de redes sociales o del riesgo de estas cadenas que se dan, que dejan tanta información no falsa, pero sin sustento y sin fundamento? ¿Qué les da a usted? Yo le diría primero que lean, y me atrevería yo a recomendarles este libro que estamos analizando y que hablamos de él, de Fracaso de la Socialdemocracia. Y es muy fácil conseguirlo, está en amazon.com. Y usted lo puede, sin comprarlo, le cuesta 80 pesos el leerlo. Y creo que esto les ayudaría mucho. Mire, hay unos argumentos como este, con esto termino la parte final, porque es un argumento muy objetivo, que cualquiera puede entender. La migración y la inmigración. Esto es de lógica económica. En toda la historia del ser humano, el ser humano se va hacia donde va a estar mejor y sale de donde está peor, ¿correcto? Mientras el Imperio Romano era lo mejor, todos querían entrar al Imperio Romano. Cuando empieza la inflación, con Diocleciano y todo eso, se van a los países bárbaros. Yo les digo a todos los que nos están escuchando, siglo XX, ¿de dónde ha salido la gente y hacia dónde ha ido? Ha salido de las economías socialistas. ¿Y a dónde ha llegado? Al país más capitalista. Nos guste o no nos guste, los gringos es el país que han recibido más gente pobre. Estados Unidos se formó por pobres. Vean lo que hay escrito de Lázaro en la Estatua de la Libertad. No lo voy a decir. Vean los poemas que hay ahí. Bienvenidos los pobres, los sin casa. Esos formaron los Estados Unidos. Nadie nos ayudó, no había programas para pobres, que había estabilidad, libertad y seguridad. Entonces, vean dónde está la migración. Como yo le decía a uno que discutía, oye, ¿por qué compras dólares y no compras pesos venezolanos? ¿Por qué a tu hijo lo llevas a Disneylandia y no lo llevas a Venezuela? Entonces, yo le digo, no se trata también de estudiar cosas y fórmulas matemáticas. Vean la realidad. La migración siempre ha sido una señal de dónde están mejor. ¿Por qué millones de mexicanos se han ido a los Estados Unidos? Y no se han ido los ricos, se han ido los pobres. Hoy, a esa parte que fui, este muchacho con el que estuve hablando, y por algún motivo no quiero hacerlo largo, estuvo 10 años en los Estados Unidos. Muy pobre, apenas podía hablar, medio malito de la capacidad. Ahí estuvo trabajando, ganaba $8.50 la hora. Y ahora está en la pobreza, aquí en México. Y se fue allá. ¿Y qué? Tuvo un trabajo y ganó un dinero que nunca. ¿Por qué los americanos no se vienen para acá? ¿Por qué los pobres se van a Estados Unidos, que es un país capitalista? ¿Por qué se van a Alemania, que es un país capitalista? O sea, la mayor migración está hacia los países capitalistas. Esta es una prueba objetiva de dónde se vive mejor. Entonces empecemos por eso, a ver la realidad. ¿Cuántos han salido de Venezuela? El 15% de la población
han salido más de 4 millones de personas. Y antes iban a Venezuela la gente. Cuba, voy a decir algo. Cuba antes de Castro. ¿Por qué voy a decir esto? Porque es muy duro. Tenía que importar prostitutas en los casinos y todo eso, porque la mujer cubana no se prestaba a eso. De ahí venían los libros de Cuba. Con Costa Rica eran de los más, y Argentina eran de los mejor preparados los cubanos. ¿Qué pasa ahora? Yo he estado en Cuba, lleno de prostitutas, da tristeza, muchachitas, gente que llega y dice, te traigo una muchachita de 6 años y dame $100. Y por eso va mucho degenerado también allá. Yo fui con un grupo y me dio tristeza todo lo que vi, toda la fachada que tiene en Venezuela. Entonces vean la realidad del mundo, quítense ese, ¿cómo se llama? Esa ideología que les impide ver. Vean dónde migra la gente. ¿Por qué están haciendo cola los cubanos para entrar a Estados Unidos? ¿Cuántos mexicanos se han ido? ¿Cuántos hondureños? ¿Cuántos los pobres hacia dónde van? En Europa hacia dónde van? Ahora China, que ha sacado de pobres a millones. Alguien que habla, algunos hablan de 600 millones de pobres que salieron de la pobreza. ¿Cómo? Con el capitalismo. No hay que tener vergüenza de decir esa palabra. Es la acumulación de capital, la creación de empleo y que hay menos pobres. Ningún país ha salido adelante repartiendo la riqueza de otros. Entonces, vean cosas como esta, dónde está, a dónde emigran y de dónde vienen. Eso es una de las pruebas irrefutables de qué sistema es mejor y qué sistema puede ser mejor para México. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ya como escucharon, el libro del doctor Luis Pasos lo pueden encontrar en Amazon o también pueden entrar a nuestras redes sociales de Partido Libertario MX, donde también compartimos el link para que puedan adquirir el libro. De verdad, es súper importante que nos documentemos, que nos informemos, porque la batalla que estamos librando actualmente es totalmente de las ideas. Es totalmente el poder con tu familia, con tus amigos, con la gente que conozcas, que puedas derribar todos estos mitos acerca de que el socialismo o la socialdemocracia funciona. Ya ahorita el doctor nos dio una cátedra del por qué se ha demostrado de 1000 y un maneras que el socialismo no funciona y que la vía para cualquier país que avance es a través de la libertad. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. Esperamos que haya disfrutado este espacio aquí con la gente del Partido Libertario MX. Le tenemos mucha estima, mucha admiración. Siga dando esta batalla. Lo seguimos muchos jóvenes también. Antonella Martí lo menciona luego mucho. Entonces, es un orgullo saber que es un referente mexicano y que en otros países también lo admiran mucho, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Ángel, también por acompañarnos, por estar en la moderación. Gracias a ustedes y nos vemos en una siguiente emisión y recuerden que viva la libertad. Hasta la próxima.